Hola, ¿cómo están? Espero que todos estén muy bien, que sigan cuidando ustedes y sus familias. Vamos hoy con un resultado que es muy conocido, que es el resultado de la no numerabilidad de los números reales. Voy a hacer un video de matemáticas, de cosas interesantes. Voy a ponerlo los domingos. El miércoles vamos a tener la serie Los grandes teoremas de la matemática. Y los domingos voy a buscar alguna cosa curiosa, alguna cosa bonita que pueda relatar en un video. Entonces, los domingos va a ser algo entretenido, buscando resultados interesantes y bonitos de matemáticas. Entonces, voy a exponer una cosa que yo hice un tiempo atrás sobre una demostración de la no numerabilidad de los números reales usando el lema de Cousin o de Cousin. Yo lo voy a llamar Cousin porque lo voy a pronunciar de esa manera, que fue un matemático francés, Pierre Cousin, que trabajó hacia finales del siglo XIX, principios del siglo XX, y es muy conocido por este lema que aparece en la teoría de la integral de Henstock-Kurzweil. Por cierto, que si quieren algún video de cómo se construye esa integral, que es una integral muy potente, que de hecho supera la integral de Lebesgue, que es la integral que se usa más en el análisis matemático, pónganlo por ahí que yo grabo un video sobre esa integral. Pero bueno, vamos hoy a exponer el lema de Cousin y vamos a ver cómo lo podemos usar para probar la no numerabilidad de los reales. Este resultado yo lo publiqué en la revista American Mathematical Monthly un tiempo atrás. Entonces vamos sin más a entrar en detalle de lo que queremos hacer hoy. Bueno, entonces aquí repito un poco lo que ya dije en la introducción. El lema de Cousin aparece en la teoría de la integral de Hengstov-Kurzweil. La integral HK, que la voy a llamar así, es una potente extensión de la integral de Riemann. Por ejemplo, la función esta famosa de Dirichlet, que es el indicador de los números racionales, en un intervalo pueden tomarla. Sabemos todos que no es integrable Riemann por tener muchas discontinuidades, pero sin embargo se prueba de manera sencilla que sí es integrable en el sentido de Hengstov-Kurzweil. De hecho, la integral de Hengstov-Kurzweil integra funciones que no son integrables Lebesgue. Es una integral muy interesante. El teorema fundamental del cálculo es casi automático en ese contexto de esa integral. Pues, entonces yo creo que es una integral que se debiera estudiar más de lo que se hace porque además su construcción es muy sencilla. Es del tipo Riemann con sumas, pues, y no hay que hacer todo el aparataje de teoría de la medida para poder hacer la integral. Entonces, bueno, ya les digo, pongan en el video, queremos una integral o un video de la integral de Hengstov-Kurzweil y con mucho gusto grabo un video, por lo menos presentando la integral y sus propiedades fundamentales. Ok, entonces, aquí recuerdo, porque lo vamos a usar más adelante, el famoso teorema de Cantor de los intervalos encajados. Si no lo conocen, aquí les digo, vayan a mi video sobre el teorema de categoría de Baire, que ahí está hecho el principio de los intervalos de Cantor, de hecho, en un contexto bastante general de espacios métricos completos. Pero bueno, aquí lo recuerdo sencillamente para intervalos. Entonces, supongamos que tenemos una sucesión y sub n de intervalos cerrados y encajados. Encajado significa que y sub n más uno está contenido en el que le precede. O sea, son como esas muñecas rusas que van una dentro de otra, pero los intervalos se van encajando, pues es el término que se usa. Además sabemos que la hipótesis del teorema de Cantor nos dice que las longitudes de los intervalos, que son L de I sub n, igual a la longitud de la sub n b sub n, estos son los extremos del intervalo, es b sub n menos a sub n. Y nos dice que esas longitudes tienden a cero. O sea que los intervalos no solamente que se encajan, sino que se van haciendo con longitudes cada vez más pequeñas. Entonces el teorema de Cantor, que es un resultado fundamental de análisis, que es equivalente a la completitud de los números reales, dice que la intersección desde n igual a 1 infinito de esos intervalos es un puntico, es igual a C, es un conjunto que llama una matemática unitario, un solo elemento. Entonces hay al menos un C
y hay solo un C en esta intersección de estos intervalos. La prueba, véanla, pero es fácil probarlo aquí usando los extremos de los intervalos. Uno va a hacer una sucesión creciente, el otro decreciente, y usamos la cuestión de que el supremo y el ínfimo existen en esos casos. Y bueno, se puede probar de esa manera o por medio de sucesiones de Cauchy. Vean el video del teorema de categoría de Weber, donde yo hago la demostración general del principio de intervalos cerrados y encajados de Cantor en un contexto más general que simplemente intervalos. Ok, entonces eso lo recuerdo porque lo usamos en la prueba de el lema de Cousin. Vamos a seguir. Ok, entonces aquí sí empezamos con cosas propias del lema. Entonces, bueno, yo voy a fijar mi trabajo en el intervalo 0, 1. Entonces vamos a hablar de particiones etiquetadas. ¿Qué es una partición etiquetada del intervalo 0, 1? Bueno, es una sucesión de puntos, lo puede ver uno así, o de intervalos. O sea, los puntos estos determinan una sucesión de intervalos. Esos intervalos no se solapan entre sí, salvo puede ser que tengan los extremos en común, y hay un conjunto de etiquetas T sub j que pertenecen al intervalo, si quieren llamarlo I sub j, pues que le tenemos acá de la partición. Entonces, los intervalos más las etiquetas se llama una partición etiquetada del intervalo 0, 1. Les digo que todos somos o todos hemos sido expuestos a estas particiones etiquetadas cuando hemos estudiado la integral de Riemann. Porque en esa integral, si ustedes se recuerdan cómo se construyen, aparecen sumatorias de este tipo. Pues la función evaluada en la etiqueta multiplicada por la longitud del intervalo, que es xj más 1 menos xj. Y se toma un límite que siempre es oscuro en qué sentido se toma ese límite, pero la gente dice, bueno, si el límite converge es la integral de Riemann, etcétera. De hecho, para definir bien qué es lo que es ese límite, habría que estudiar convergencia tipo Moore-Smith o algún tipo de convergencia fina de topología, pues, pero bueno, uno dice tomamos el límite cuando la partición tiende a cero y bueno, la gente nos tragamos todo el cuento de que eso nos da la integral de Riemann. El asunto es que estas particiones aparecen en la integral de Riemann con las etiquetas estas, que es donde evaluamos a la función. Entonces, bueno, vamos a seguir, pero lo que nos interesa a nosotros no es la integral, sino sencillamente el concepto de partición etiquetada. Entonces tenemos una partición del intervalo en intervalos de este tipo y puntos que están metidos dentro del intervalo que se llaman las etiquetas. Ok, entonces ahora esto sí es una definición que a lo mejor es nueva para ustedes, pero bueno, es una definición bastante sencilla. Decimos que una función es un calibre o un gauge en el intervalo 0, 1 si sencillamente es positiva. O sea, le pedimos solamente que delta de x sea mayor estrictamente que cero para cualquier x perteneciente al intervalo 0, 1. Entonces, no se le pide a la función delta esta ningún tipo de continuidad o de medibilidad. Sencillamente, delta puede ser una función súper rara y lo único que le pedimos es que sea positiva, estrictamente mayor que cero. Entonces, supónganse que ustedes tienen un calibre delta, entonces decimos que una partición, acuérdense que la partición J es un conjunto de intervalos con sus etiquetas, es delta fina, si solo si que ocurre lo siguiente que es importante y lo que tenemos acá. El intervalo I sub j, que es el intervalo cerrado de xj a xj más 1, queda contenido en donde, bueno, yo evalúo el calibre en la etiqueta, esta aquí es J aquí. Entonces, y tomo este intervalo que está centrado, si ustedes piensan, está centrado en T sub J y tiene radio el intervalo precisamente delta de T sub J. Entonces, eso ocurre para cualquier J que yo tome en la partición. Entonces, la partición es delta fina, si ustedes pueden, para cualquier J, puede no, se tiene que dar esta inclusión que tengo yo acá. Pues entonces, aquí hago una observación muy sencilla. Fíjense que como el radio
de este intervalo que está centrado en T sub j es precisamente delta de T sub j, entonces la longitud del intervalo siempre va a ser más pequeña, por supuesto, que la longitud de este intervalo que está acá, por la inclusión, y esa longitud es sencillamente dos veces delta de T sub j. Entonces la longitud de cualquier intervalo de la partición que es delta fina se puede estimar siempre por dos veces la longitud o delta evaluado en T sub j. Recuérdense esto porque en algún momento lo vamos a usar en la demostración de la no numerabilidad de los números reales. Ok, entonces ahora sí vamos con el enunciado y la prueba del lema de Cousin. El lema de Cousin dice, es interesante el resultado, bastante sorprendente, que si yo doy cualquier calibre, delta X, entonces existe una partición etiquetada J, acuérdense que es una colección de intervalos con sus etiquetas, que es delta fina. No importa cómo sea esta función. O sea, esta función puede ser una función completamente, como les digo, pues no hay ninguna hipótesis de regularidad sobre la función delta, pero siempre va a existir para ella una partición delta fina. Entonces, es un lema que, como les digo, es muy útil para poder definir pues la integral de Henstock para garantizar que no hay vacuidad en las particiones y lo vamos a usar hoy de otra manera. El lema tiene diferentes aplicaciones. Este matemático, Pierre Cousin, lo usó en su tesis doctoral que trataba sobre la teoría de varias variables complejas. Pues no, yo no he visto la tesis, de hecho he estado buscando información sobre el matemático, alguna foto, alguna cosa, porque vivió entre el siglo XIX y el siglo XX. Creo que muere hacia 1933, si mal no recuerdo, 31. No recuerdo exactamente la fecha de la muerte, pero no conseguí nada salvo alguna notica relacionada, por supuesto, con el lema y muy poca información sobre el matemático. Hay otro matemático con el mismo apellido que vivió en la época de Baris Galois, no sé si son familias, si tienen algo que ver, pero sobre Pierre Cousin no conseguí nada. Si alguien consigue, bueno, pongan la referencia por ahí debajo del video en los comentarios. Siempre les agradezco que hagan comentarios o que le den me gusta si les gustó el video. Muy bien, entonces, bueno, vamos a demostrar el lema, entonces que podemos construir siempre esa partición, dado el calibre, que es delta fina. Entonces, bueno, lo vamos a hacer por reducción al absurdo. Entonces, supongamos que existe un calibre delta que no admite una partición etiquetada J que es delta fina. Entonces, yo lo que hago es dividir el intervalo 0,1, lo disecamos en dos intervalos que llamo I0 e I1. Bueno, los intervalos son de 0 a 1 medio y de 1 medio a 1. Intervalos cerrados. O sea, lo que hago es partir el intervalo en dos intervalitos. Ok. Entonces afirmo que en uno de los dos intervalos se debe tener que no hay una partición etiquetada delta fina. ¿Por qué? Bueno, porque si en los dos intervalos hubiese una partición etiquetada que es delta fina, bueno, sencillamente yo uno esas dos particiones, obtengo una partición completa del intervalo 0,1 que claramente va a ser delta fina. Pues bueno, contradiciendo lo que estamos suponiendo que J no admite particiones delta fina. Entonces, en una de las dos, de los dos intervalos se tiene que caer la cosa de que tengamos una partición delta fina. Entonces yo agarro ese intervalo, ¿verdad? Entonces llamamos B1 al intervalo donde no se puede encontrar la partición etiquetada delta fina. Y voy a renombrar las cosas. B0 va a ser el intervalo original, el 0,1. Y B1 es este primer intervalo que va a ser o 0,1 medio o 1 medio 1. En uno de los dos va a pasar lo que estamos afirmando. Bueno, agarramos uno de ellos donde pasa y entonces vuelvo a hacer lo mismo. Agarro ese intervalo B1 y lo parto, lo disecamos de nuevo. Lo parto en dos intervalos y por el mismo argumento que di antes, en uno de esos dos intervalos tiene que fallar la hipótesis de que yo pueda encontrar una partición o la tesis que pueda encontrar una partición que es delta fina. Y seguimos haciendo ese proceso. Yo sigo haciendo ese proceso y ¿qué obtenemos entonces?
una sucesión, aquí está, de intervalos encajados B sub n, las longitudes de ellos, bueno, como cada vez yo voy dividiendo las cosas por la mitad, me quedan 1 sobre 2n, n igual 0, 1, 2, hasta infinito, de modo que por el principio de Cantor, el teorema de los intervalos encajados, si yo interseco desde n igual 0 hasta infinito todos mis b sub n que son encajados, sus longitudes tienden a 0, entonces eso me da un puntico C. Eso fue lo que dijimos hace un rato atrás. Bueno, pero yo puedo evaluar, aquí viene lo bonito, yo puedo evaluar el calibre en este C. Y eso con seguridad me da un valor estrictamente positivo, mayor que cero. Bueno, y está fijo, tiene un valor fijo. Como las longitudes de mis intervalos se van para cero, cuando el k tiende a infinito, de las longitudes de los b sub k, debe existir necesariamente un intervalo j, un j, pues tal que el intervalo b sub j quede metido dentro de este intervalo c menos delta c, c más delta c. Bueno, y eso contradice claramente que el, el B sub J no admitía una partición delta fila, porque claramente el C está en todos los intervalos. Y el C también está, perdón, en el intervalo B sub J. Pues y aquí tengo la definición precisamente de que este B sub J se le puede conseguir una partición delta fila. Es la partición que tiene como etiqueta sencillamente el C y verifica esto que está acá. Una partición con un solo elemento. El propio, pueden pensar lo que es el propio intervalo. Ok, entonces, bueno, como llegamos a esta contradicción, debe existir para cualquier calibre una partición delta fila. Para cualquier delta que yo me dé como calibre, sabemos que hay del intervalo 0,1 una partición que es delta fila. Bien bonita la demostración basado en las ideas de compacidad, si uno piensa un poco, este lema de Curie. Ok, entonces ahora vamos a nuestra demostración de que los reales son no numerables. Eso es un hecho fundamental del análisis matemático, un hecho básico. La demostración usual que uno ve es la demostración de Cantor, pero la demostración usando la diagonal de Cantor, muy bonita también. Ahorita cuando veamos la referencia, yo les voy a dar una referencia de un artículo que de hecho fue el que me motivó a hacer esto donde aparecen muchas pruebas distintas de la no numerabilidad de los números reales. Entonces, bueno, vamos a hacer la demostración, pero bueno, como le digo, es un hecho fundamental que los reales son no numerables y también es un hecho fundamental que sencillamente tampoco sabemos cuál es el cardinal de ese conjunto. Pues, o sea, sabemos que los cardinales están ordenados en una sucesión, Aleph 0 es el primero, que es el cardinal de los numerables, pero el cardinal de los reales pareciera que no se puede ubicar por lo que sabemos del trabajo de Gödel y de Cohen sobre la hipótesis del continuo. Entonces, bueno, vamos a la demostración. Ok, supongamos que 0,1 es numerable. Lo vamos a hacer de nuevo por reducción al absurdo. Y bueno, yo doy entonces una numeración del intervalo, es R0, R1, R2. Listamos los elementos del intervalo de esta manera. Entonces, vamos a definir un calibre que sencillamente yo tomo delta en cualquier R sub j como 1 sobre 2 elevado a la j más 2. Para j igual 0, 1, 2, etcétera. Bueno, todos estos números son estrictamente positivos y entonces, bueno, eso sin duda es un calibre definido sobre el intervalo 0, 1, que es este conjunto que está acá de este lado. Bueno, sabemos que el lema de Cousin nos indica que debe existir una partición etiquetada I sub j, que son los intervalos de la forma x sub j, x sub j más 1. Aquí está, bueno, o sea, aquí está la partición y con etiquetas t sub j que están metidas en cada uno de estos intervalos I sub j, que son los intervalos que van desde x sub j a x sub j más 1, los intervalos cerrados. Y esta partición además es delta fina. Entonces, bueno, fíjense la cuenta que vamos a hacer acá. 1 es por supuesto la suma de las longitudes de los elementos de la partición. Porque si yo sumo las longitudes de todas estas cosas, bueno, aquí está. Yo voy sumando las longitudes de x0 a x1, de x1
a X2 es una suma telescópica, si lo quieren ver así, pero de otra manera es sencillamente ver que se está haciendo una suma sobre una partición del intervalo, y entonces la suma de estas cosas es la longitud del intervalo. Y esto, por nuestra observación, es menor que dos veces las etiquetas evaluadas en el calibre, pues el calibre evaluado en las etiquetas delta de t sub 0 más delta de t sub 1, más por la observación aquella que yo le decía que los radios de los intervalos que generaba el calibre eran, o sea, dos veces ese radio era más grande que la longitud del intervalo. Esa es la observación que hicimos justo cuando definimos lo que era una partición delta fina. Voy a echarlo para atrás un momentico para recordarlo, porque tenemos tiempo. Va rápido el video. Aquí está. Entonces, este intervalo quedaba metido en esta cosa y entonces la longitud del intervalo es dos veces el delta evaluado en el calibre, en la etiqueta T sub J. Entonces, muy bien, aquí, entonces, pero fíjense, yo afirmo que esta suma que tengo acá es menor que estrictamente que uno, porque sencillamente la serie esta es de hecho igual a un medio, la serie es igual a un medio, entonces si la multiplico por 2 me queda uno, pero la serie completa, entonces esto que está acá es menor que uno y es igual a uno, entonces uno no puede ser menor que uno y entonces, bueno, ya llegamos a una contradicción que implica que los reales son no numerables. La razón de que la serie, esta que está acá, es un medio, como estoy diciendo, es que arrancamos la sumatoria desde un cuarto, porque fíjense que cuando j vale cero, me queda uno sobre 2 elevado a la 2, entonces me queda un cuarto. Entonces la serie de un cuarto más un octavo más un dieciséisavo, si yo sumo todas esas cosas, eso es un ejercicio, eso me da un medio. Y al multiplicarlo por 2, aquí tiene que haber puesto dos veces la serie, eso es lo que si me da uno, entonces me queda menor que uno acá. Entonces, bueno, uno menor que uno es una contradicción y bueno, entonces eso demuestra otra forma de demostrar que los reales son no numerables. Entonces, bueno, espero que les haya gustado el video. Le iba a dar la referencia, voy a abrirlo aquí, que creo que aquí se ve mejor la cuestión, que yo la tenía en la presentación, pero después me vi que estaba muy pequeña. Pero las referencias son solamente cuatro cosas. El artículo de Bartlett, muy bonito, para aquellos que quieran ya de una vez ver algo sobre la integral de Henston-Kurzweil. El artículo se llama, me gusta el título, Un regreso a la integral de Riemann. Es el del American Mathematical Monthly. Aquí está la referencia, se consigue, está en línea. Pueden verlo, para que vean rápidamente cuál es la idea de la integral de Henston-Kurzweil. Este es un excelente libro. El libro del profesor Iribarren junto con el artículo este de Knapp y Silva fueron los que me motivaron a hacer el trabajo. Yo me puse a resolver los problemas y bueno, yo dije, bueno, vamos a tratar de demostrar la no numerabilidad de los reales usando las herramientas del lema este de Cousin y bueno, me salió lo que les acabo de mostrar. Este artículo de Levy es muy bueno. Se llama una prueba poco usual de que los reales son no numerables. Véanlo también porque el comentario que hacen Knapp y Silva en este artículo, que es un compendio de distintas demostraciones de la no numerabilidad de los reales, muy bonito, muy, muy bien escrito, con notas históricas. Ellos hacen un comentario de que hay ciertas propiedades de funciones definidas sobre conjuntos no numerables que no se pueden traspasar a conjuntos numerables. Y eso fue lo que yo pensé que pasaba precisamente con los calibres estos, y por ahí salió la idea de la prueba. Pues entonces ellos hacen un comentario. Y bueno, el otro artículo que pueden ver es mi artículo en la Mathematical Monthly, que no lo agregué aquí, no lo puse aquí. Estas son las referencias que están en ese artículo, pero si ustedes ponen Gascon y American Mathematical Monthly en Google, seguro que les va a aparecer por algún lado el artículo. Bueno, entonces, nada, espero que el domingo, que siempre son unos días que a veces uno se aburre, se entretengan
con esta demostración. Seguimos el miércoles porque yo sé que hay gente que está interesada con resultados de matemáticas y de matemáticas avanzadas para cosas en el canal y bueno, sí, nos veremos pronto hasta una nueva oportunidad.